Buenas tardes, profesor Eva. El día de hoy le vengo a comentar los últimos 4 temas sobre la supervisión de acabados. Bueno, el primer tema es la supervisión del diseño del proceso, el segundo es los insumos, el tercero etapas y trabajos previos y el último sería seguridad previa. Bueno, la supervisión del diseño del proyecto se divide en 2 etapas. La primera consiste, antes de empezar cualquier trabajo de construcción es necesario realizar una revisión previa. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, pues la revisión previa consiste en el seguimiento del proyecto desde las necesidades, es decir, lo que vamos a ocupar, tiempos de ejecución, el tiempo que vamos a ocupar para generar nuestro proyecto, así como el orden de las actividades, es decir, lo que vamos a hacer en espacios escalonados. Y en eso consiste la supervisión, el primer punto. Bueno, en mi caso yo haré un acabado de madera. Lo primero que tengo que hacer es ordenar las actividades, es decir, lo primero que voy a hacer para empezar nuestro acabado. En este caso lo primero que haría sería pintar la madera con el acabado que yo quiero darle. Y después tengo que ir a revisar sobre el avance del proyecto. Bueno, el segundo aspecto es el monitoreo y el control. ¿Qué quiero decir con esto? En el monitoreo lo que yo tengo que saber es poner especial atención sobre el proyecto. Nos permite conocer la salud sobre nuestro diseño y sobre el proceso que estamos realizando. Y así poder monitorear, es decir, entonces, como dije, como anteriormente lo dije, el monitoreo nos permite saber las tareas que requieren especial atención, es decir, la tarea que yo voy a realizar en mi acabado y que requiere mayor atención es la posición en la que yo voy a poner las tablas, que no haya ningún hueco en el acabado. Y el control nos permite determinar las acciones preventivas o correctivas o modificación de planes de acción si son efectivos para resolver el problema, que es importante. Es decir, si nosotros tenemos un problema tal como aquí hay un castillo y no se puede clavar la tabla de madera, entonces tenemos que pasar a un segundo plano. Por lo tanto, el monitoreo y el control nos garantiza el éxito del proyecto, así que podemos revisar de manera general todo nuestro diseño. Tenemos que verificar en esencia cuáles son las actividades y procesos constructivos que sean planeados en un orden lógico constructivo, es decir, desde un principio hasta un fin. Así como analizar los materiales, mano de obra y herramienta por cada trabajo de un proyecto y en ese sentido tener un panorama general de todo el trabajo en esencia. Por lo tanto, revisar catálogos de obra en particular y entender como tal el procedimiento y comprensión de este proyecto. Por lo tanto, durante este proceso se llevará a cabo durante todo el proceso del proyecto, es decir, mientras lo diseñamos hasta que finalicemos. Por lo tanto, esto nos ayudará a informar el avance general a los interesados, prever problemas y la manera de abordarlos para dar un pronóstico de costos, por lo que esto se llevará durante todo el proyecto, como lo acabo de mencionar anteriormente. Bueno, el siguiente es los insumos. ¿A qué nos referimos con insumos? Los insumos es todo lo necesario para la elaboración de nuestro proyecto. Lo que es los materiales es lo que vamos a ocupar. Por ejemplo, yo voy a ocupar madera y clavos y, si es posible, también pegamento para madera. La mano de obra se refiere a todo lo que a las cuadrillas que necesitamos, las personas, en pocas palabras. Por ejemplo, yo voy a ocupar un albañil y un ayudante. Y las herramientas se refiere a todo lo que necesitamos. Herramientas auxiliares, como puede ser un martillo para clavar los clavos y una brocha para para pintar la madera, y una pistola de clavos también puede ser, mascarillas, banco, escalera para poner la madera y un taladro.
Para saber cuánto vamos a necesitar en cada material, lo primero que tenemos que hacer es un presupuesto. ¿Qué es un presupuesto? Es decir, la cantidad de dinero que necesitamos para la elaboración de nuestro proyecto. Es decir, cuánto dinero voy a ocupar, cuánto dinero voy a invertir en la madera, en la mano de obra y en las herramientas que necesito. Para ello siempre es necesario que cuando se esté realizando el diseño del proyecto o cuando se revisa para poder construirlo, se requiere definir los insumos que se requieren y así tenerlos a la mano para cuando se necesiten. Esto se puede observar en el catálogo de insumos. Lo siguiente es la seguridad previa. Es decir, cuando nosotros estamos en una obra, estamos expuestos a diferentes riesgos, desde que nos puede caer algo encima, nos podemos machucar un dedo, también podemos estar en riesgo de quemaduras, accidentes como caídas, se podría decir, polvo que nos puede entrar en los ojos, o diferentes tipos de peligro que tal vez no nos podrían hacer daño en ese momento, pero sí a largo plazo. Por lo tanto, este tema de la seguridad se tiene que ver en la supervisión del proyecto, por lo cual es importante tomar en cuenta la cuestión de seguridad en este tema, en la supervisión del proyecto. Ahorita estamos en esto, como tal, enfocados. Bueno, en la supervisión del proyecto se tiene que revisar los riesgos de la obra, es decir, los riesgos que me va a implicar poner la madera. Por ejemplo, en este caso, alguien se puede atornillar o lastimar los dedos, ¿no?, en el momento en que estén realizando el acabado. Entonces es importante realizar una planificación sobre los riesgos y cómo afrontarlos. Por lo tanto, en la supervisión se tiene que revisar y observar los riesgos para después pasar a controlar y eliminar los riesgos. Así prevenirlos para evitar lesiones, así como para proveer a los trabajadores con los elementos de seguridad necesarios. Obviamente la mayor seguridad recae sobre nosotros. La certeza de que nosotros podamos hacer un trabajo bien hecho y sin la necesidad de lastimarnos. Es importante que siempre mantengamos nuestra integridad física como tal. Entonces, con eso podremos mantener nuestra vida y mantener nuestro trabajo bien hecho. 3. El siguiente es etapas y trabajos previos. Bueno, en estos son todos los trabajos previos que se realizan antes de la construcción de la obra, pero que ya forman parte del proceso o bien se dan durante el proceso. Se requiere de aquellos trabajos preventivos o de reconocimiento para poder avanzar al trabajo final, tales como la limpieza del área del trabajo, preparar el material para la colocación. Por ejemplo, el director de obra tiene que revisar las especificaciones del proyecto, comprender las actividades previas necesarias para la ejecución de la obra y eliminar las instrucciones del área. Bueno, entonces, en cuanto nos referimos a trabajos previos en cuanto a mi acabado, lo que yo tengo que hacer para realizar es que la superficie sea plana, lo suficiente como para colocar la madera y no tener ningún problema. En este caso, si tenemos aquí un contacto o toma de corriente, lo que tenemos que hacer como trabajo previo es cortar la madera, darle esta forma a la madera y así poder colocarlo de la buena manera. Ese sería un trabajo previo como un ejemplo. Bueno, esto sería todo, profe. Espero que le haya gustado y nos vemos hasta la próxima.